La reunión anual de inversionistas se celebraba en el salón más exclusivo del hotel, un espacio amplio donde las paredes de mármol reflejaban luces doradas y el aire olía a perfume caro y ambición contenida. Mesas perfectamente alineadas sostenían copas de cristal fino, y camareros impecables se deslizaban en silencio entre ejecutivos, banqueros y socios estratégicos. Era un evento donde cada mirada medía poder, cada saludo escondía cálculos, y cada sonrisa era una negociación en pausa. Todos sabían que aquella noche definiría el rumbo de la compañía para los próximos años. Víctor llegó tarde como siempre, pero lo hizo de una manera que nadie pudo ignorar. Entró tomado del brazo de Clara, una mujer elegante, joven, con un vestido que capturaba miradas y una seguridad que parecía prestada. El murmullo comenzó casi de inmediato, primero como un susurro tímido y luego como una ola suave que recorrió el salón. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros incomodidad abierta. Más de uno se preguntó lo mismo: ¿dónde estaba Laura? Víctor avanzó con paso firme, disfrutando la atención. Para él, aquel lugar ya no imponía respeto sino costumbre. Durante años se había movido entre esas mismas personas, usando el apellido de su esposa como llave maestra para abrir puertas. Clara, a su lado, sonreía con nerviosismo, tratando de imitar la naturalidad de quienes habían nacido en ese mundo. Él apretó ligeramente su brazo, como si quisiera transmitirle seguridad, o quizá recordarle que estaba bajo su control. «Relájate», murmuró. «Aquí mando yo». Clara asintió, aunque su mirada no dejaba de recorrer el salón. Reconocía rostros que había visto en revistas de negocios, nombres que aparecían en titulares financieros. Sentía el peso de estar allí, no como invitada oficial, sino como un secreto exhibido sin pudor. Aún así, la promesa de Víctor resonaba en su cabeza. Esta noche todo cambiaría. Al acercarse al centro del salón, Víctor comenzó a saludar conocidos, palmadas en la espalda, apretones de manos firmes. Algunos le devolvían el gesto con cortesía forzada, otros evitaban el contacto visual. Nadie se atrevía a mencionar lo evidente. La ausencia de Laura era un vacío que incomodaba a todos. Ella no solo era la esposa del anfitrión, sino la mente detrás del imperio que sostenía aquella reunión. Sin su aprobación, nada ocurría realmente. Víctor, sin embargo, parecía decidido a borrar esa verdad. Tomó una copa de champán de una bandeja cercana y alzó la voz lo suficiente para atraer atención. «Quiero presentarles a Clara», dijo, sonriendo. «Me acompaña esta noche». Hubo un silencio breve, pesado, como si la sala contuviera la respiración. Clara inclinó la cabeza con una sonrisa educada, sintiendo cómo decenas de ojos la evaluaban. Algunas mujeres intercambiaron miradas, algunos hombres fruncieron el ceño. Víctor bebió un sorbo, satisfecho, convencido de que había dado un paso irreversible, y por tanto victorioso. Por dentro, sin embargo, algo se agitaba. Una inquietud pequeña, molesta, que intentó ignorar. Sabía que Laura no solía llegar tarde. Sabía también que ella jamás aceptaba sorpresas, y menos en público, pero se dijo que esta vez sería distinto. Él había esperado demasiado para sentirse libre, para demostrar que no vivía a la sombra de nadie. Clara percibió esa tensión, aunque Víctor no lo admitiera. Su mano comenzó a sudar dentro del brazo de él. Observó la entrada principal del salón casi sin darse cuenta, como si algo la llamara. La puerta permanecía cerrada, custodiada por personal del hotel. Todo parecía normal. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo una reunión elegante, sino un escenario a punto de explotar. A lo lejos, alguien carraspeó para retomar una conversación, y poco a poco el murmullo volvió, aunque distinto, más tenso. Víctor sonrió otra vez, exageradamente, y condujo a Clara hacia una mesa cercana a la tarima principal. Quería estar visible, imposible de ignorar. Quería que, cuando Laura llegara, si llegaba, entendiera el mensaje. Lo que Víctor no sabía era que, en ese mismo instante, el equilibrio de la noche
ya había comenzado a inclinarse, y aunque la música suave seguía sonando y las copas seguían llenándose, la sala entera estaba a segundos de presenciar algo que nadie olvidaría. Las conversaciones se quebraron en fragmentos, cuando las puertas del salón se abrieron con una suavidad casi imperceptible. No hubo anuncio ni música dramática, pero la energía del lugar cambió de inmediato, como si una corriente invisible hubiera recorrido cada mesa. Laura entró sin prisa, con un paso firme que no buscaba atención y aún así la reclamaba. Vestía un traje oscuro de líneas limpias, sin joyas ostentosas, sin necesidad de adornos. Su autoridad no dependía de la apariencia, sino de la certeza con la que ocupaba el espacio. Algunos se pusieron de pie casi por reflejo. Otros bajaron la voz y unos cuantos, los más atentos, sonrieron con alivio. Laura saludó con una inclinación leve de cabeza a quienes se cruzaban en su camino, sin detenerse, sin perder el ritmo. Sus ojos recorrieron la sala con rapidez calculada, registrando rostros, posiciones, silencios. Vio a Víctor de inmediato. Lo vio con Clara. No hubo sorpresa en su expresión, solo una comprensión fría, como si confirmara un dato que ya figuraba en un informe. El moderador del evento, un hombre acostumbrado a controlar salas enteras, dudó apenas un segundo antes de avanzar hacia ella. Laura alzó una mano, un gesto mínimo que lo detuvo. Se dirigió directamente a la tarima, subiendo los escalones con la misma serenidad con la que otros caminan hacia su propio asiento. Alguien le acercó un micrófono. Ella lo tomó sin agradecer, no por descortesía, sino porque no hacía falta. La música se desvaneció. El murmullo murió por completo. Laura miró al público y habló con una voz clara, medida, que no necesitaba elevarse para ser escuchada. Gracias por estar aquí, dijo. Vamos a comenzar. No explicó su retraso. No miró a Víctor. No mencionó a Clara. En su mundo, los asuntos personales no merecían escenario. Comenzó a hablar de cifras, de resultados trimestrales, de proyecciones a 5 años. Cada dato estaba pulido, respaldado, inevitable. Mientras hablaba, las pantallas se encendieron con gráficos que seguían su discurso. Era evidente que todo estaba preparado, que nada se improvisaba. Víctor sintió como el control se le escurría de las manos. Intentó sonreír, mantener la compostura, pero el sudor le recorría la espalda. Había planeado ese momento como una provocación, una demostración de independencia. Ahora se veía reducido a espectador, atrapado en la silla que él mismo había elegido. Clara, a su lado, se encogía lentamente, consciente de que la atención que había creído ganar se transformaba en una exposición incómoda. Laura avanzó hacia un punto específico del informe. Hizo una pausa, lo justo para que la sala se tensara. Dado el análisis de desempeño, continuó. El Consejo ha decidido implementar cambios inmediatos en la estructura directiva. Algunos intercambiaron miradas rápidas. Laura no miró sus notas. No lo necesitaba. A partir de hoy, dijo, se redistribuyen las funciones ejecutivas. La firma de acuerdos estratégicos quedará centralizada bajo mi oficina, y ciertos roles, hasta ahora simbólicos, serán reevaluados. El golpe fue preciso. Víctor entendió el mensaje antes de que su nombre fuera mencionado, y aún así, ella no lo pronunció. No hacía falta. Todos sabían a quién se refería. El apellido que él había usado como escudo ahora se convertía en frontera. Víctor se inclinó hacia adelante, intentando interrumpir. Laura, yo. Ella levantó la vista entonces y lo miró por primera vez. Fue una mirada corta, definitiva. Luego dijo, los negocios primero. La frase cayó como una sentencia elegante. Un murmullo contenido recorrió la sala, seguido de un silencio obediente. Clara bajó la mirada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Comprendió con una claridad dolorosa que nunca había sido parte del juego real, solo una pieza descartable. Laura retomó el hilo con naturalidad, como si nada se hubiera desviado. Habló de expansión, de ética corporativa,
de estabilidad a largo plazo. Cada palabra reconstruía el orden, reafirmando quién mandaba allí. Cuando terminó, cerró el micrófono con un gesto suave. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego el aplauso surgió, primero tímido, después firme, hasta llenar la sala. Laura no sonrió, asintió una vez y bajó de la tarima. Había dominado la sala, sin levantar la voz, dejando claro que el poder verdadero no se exhibe, se ejerce. El aplauso se fue apagando poco a poco, dejando detrás un silencio distinto, más claro, como si el aire se hubiera ordenado. Laura descendió de la tarima y caminó entre las mesas sin detenerse, aceptando apenas con la mirada los gestos de respeto que surgían a su paso. Nadie intentó abordarla, todos entendían que ese no era el momento. Ella había hablado, y eso bastaba. Los camareros retomaron su ritmo con cautela, como si temieran romper el equilibrio recién impuesta. Víctor permanecía sentado, rígido, con la copa intacta frente a él. El brillo de seguridad que había mostrado al entrar se había desmoronado por completo. Ahora evitaba las miradas ajenas, consciente de que cada persona en la sala había presenciado su caída silenciosa. Clara, a su lado, respiraba con dificultad, atrapada entre el deseo de desaparecer y la certeza de que moverse solo llamaría más la atención. Sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez entendió que la promesa de Víctor nunca había sido poder, sino una ilusión prestada. Laura se detuvo finalmente cerca de ellos. No fue un movimiento teatral, sino preciso, inevitable. Víctor levantó la vista despacio, como quien se prepara para un impacto. Clara hizo ademán de ponerse de pie, pero Laura la miró con una calma que la dejó inmóvil. «Puedes quedarte», dijo Laura, sin dureza ni amabilidad. «Esto no es personal». La frase desconcertó a Clara más que cualquier reproche. Laura volvió su atención a Víctor. No alzó la voz, no buscó humillarlo. Su dominio ya estaba hecho. «La reunión termina en 15 minutos», continuó. «Después, el equipo legal te entregará los documentos actualizados». Víctor tragó saliva. «No puedes hacer esto aquí», susurró frente a todos. Laura inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la observación. «Precisamente aquí», respondió. «Aquí es donde tomaste decisiones sin medir consecuencias». No hubo reproches sobre traición ni menciones a sentimientos. Laura hablaba de hechos, de límites, de estructura. Esa frialdad resultaba más contundente que cualquier escena emocional. Víctor intentó decir algo más, pero las palabras no encontraron forma. Entendió que la conversación privada que había imaginado ya no existía. Laura se giró entonces hacia Clara, con una mirada breve y honesta. «No eres el problema», dijo. «Pero tampoco eres la solución». Clara asintió, con los ojos brillantes. No había ofensa en esas palabras, solo una verdad que caía con peso definitivo. Laura dio un paso atrás y se alejó, dejando tras de sí una sensación de cierre. La reunión se reanudó con un orden casi automático. Ejecutivos se acercaron a Laura para confirmar instrucciones inversionistas. Intercambiaron comentarios en voz baja, evaluando el impacto de lo ocurrido. Nadie miraba ya a Víctor con interés. Su historia había terminado en el momento exacto en que dejó de ser relevante para los números. Víctor se puso de pie finalmente, torpe, como si el cuerpo no le respondiera. Clara lo imitó, pero mantuvo cierta distancia. Caminaron hacia la salida sin tomarse del brazo. El trayecto pareció eterno. A cada paso, Víctor sentía cómo el suelo que creía firme se deshacía en recuerdos mal calculados. En la puerta, Clara se detuvo. «No voy a seguir», dijo en voz baja. «Esto nunca fue lo que dijiste». Víctor no respondió. No tenía argumentos ni promesas que ofrecer. Clara se alejó, mezclándose con la multitud del vestíbulo, liberándose de un papel que jamás eligió del todo. De regreso en el salón, Laura observaba una pantalla junto a su equipo. Firmó un documento digital
cerrando el último punto pendiente. Alguien le preguntó si deseaba añadir algo más al comunicado final. Ella negó con suavidad. Todo está dicho, respondió. Mientras la noche avanzaba, la sala recuperó su ritmo habitual, pero algo había cambiado de forma irreversible, no por un escándalo, sino por una lección silenciosa. Laura tomó su abrigo y se dirigió a la salida privada. Al cruzar el umbral, no miró atrás. Sabía que el poder verdadero no necesita testigos permanentes, solo resultados.